Y sin embargo su abogado empezó a decir, es un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Bueno, estaba jugando en el fútbol. Y lo peor caso que el bar donde lo balearon está muy cerquita del Estadio Azteca, bueno, como a 20 minutos del Estadio Azteca. Entonces, obviamente no puedo deducir, ¿sabes qué es que me balearon porque estaba jugando? No sé. Simple y sencillamente el señor no estaba haciendo todo esto. Y bien, en resumen, yo debo tener un hecho externo. Debo de tener una circunstancia repentina o instantánea. Debo de tener un daño psicofísico. Y debo tener una relación causa y efecto. ¿Usted qué me preguntaba hace ratito? ¿Es una condición insegura que usted provocó como patrón? Ese es el detalle. Ahí está el detalle donde quería llegar. Usted cumplió con su obligación de capacitarlo, de prestarle todas las herramientas de trabajo. Que él no haya querido utilizarlas es otro problema. Ahorita al final vamos a llenar un ST7 y él le voy a indicar precisamente eso. ¿Cómo llenar el ST7 en ese caso? En ese caso específico. ¿Por qué? O que si bien es cierto, los trabajadores hay que apoyarlos, pero hasta cierto punto. Como diríamos de chiquito, de aquí para la raya es tu asunto, ¿no? Entonces, a los trabajadores también hay que hacerles justicia. Ok, nosotros como patrones no nos queda otra más que llenar el formato, pero ya después, me estoy adelantando, pero ya después vamos a ver. Bien, sí queda claro entonces, tenemos 4 factores. Hecho externo, circunstancias repentinas instantáneas, consecuencias en la integridad de los trabajadores y relación causa y efecto. Así como canta la chica dorada de causa y efecto, así también. Aquí también aplica. Y también, obviamente, este último requisito es el de la mayoría de la gente, pues aquí como dice, ¿no? Es una lata trabajar, pobrecitos. Están cansados los muchachos, hombre. Están ahí acostados en su carretilla y el otro allí dormido. Va a ser lunes en la mañana y se van a ser albañiles, ¿no? Pero bueno. Es precisamente el que nos pega precisamente a llenar los formatos correspondientes, no le toma la suficiente importancia y atención adecuada. Se lo juro que después de esto le va a tomar la atención adecuada a este aspecto. Enfermedades de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo del trabajo. Las enfermedades profesionales están agrupadas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo maneja todo un capítulo de lo que se llama enfermedades de trabajo. Ahí podemos distinguir, en su material puse algunos ejemplos, podemos distinguir pulmonías, podemos distinguir ceguera, podemos distinguir enfermedades de las vías aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, en su material sí les puse algunas enfermedades. Médico tratante. Digo, ¿qué más quisieran ustedes que así lo recibieran en el Seguro Social, no? Ahí don Keanu Reeves que lo recibiera ahí para... Sobre todo con, bueno, algunos me han dicho, ¿no? Con sus gafas y con su gabardina de Matrix, ¿no? Acá de Neo. Médico tratante en las unidades médicas del IMSS es aquel médico que proporciona atención médica inicial y subsecuente al asegurado que sufre un probable riesgo de trabajo. Esto es, sufrimos el accidente de trabajo o tenemos una enfermedad de trabajo, acudimos a nuestra unidad médica familiar. ¿Quién es el primero que nos va a recibir? El médico tratante. ¿Por qué el médico tratante lo manejamos aquí? Porque él es la primera autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social que va a recibir nuestra notificación que nos enfermamos o que tenemos algún accidente. Es decir, es la primera instancia legal que un trabajador tiene para notificar un riesgo de trabajo. ¿Sale, vale? Ese es el médico tratante. Médico del Servicio de Salud del Trabajo. Es el médico que proporciona la primera atención médica subsecuente de los probables accidentes de trabajo. Califica y dictamina los riesgos de trabajo de los asegurados, así también es el encargado de proporcionar una copia de todos los formatos ya calificados. ¿Por qué lo subrayo esto? Porque muchas veces los trabajadores no nos llevan los formatos. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuando nos lleven los formatos? Acudir con el médico del Servicio de Salud del Trabajo que está en la unidad médica familiar. Aquí no nos queda de otra más que nosotros ir como patrones
ir como encargados de recursos humanos, ir como auxiliar de recursos humanos, buscar en las diferentes clínicas, obviamente con el expediente mínimo, con el expediente que tengamos, rastrear en qué unidad médica familiar tiene y referirnos con el médico de servicio de salud del trabajo. Con él tenemos que solicitar la posible copia, solicitar la posible calificación del accidente de riesgo de trabajo, si es que no la tengamos. Si sí la tenemos, ya la hicimos, ¿no? ¿Sí queda claro los conceptos? Médico tratante contra médico de servicio de salud del trabajo. Atención médica subsecuente es la función asistencial otorgada de los médicos, los servicios operativos de salud del trabajo para la atención de los probables accidentes de trabajo, conforme a la regulación propia de Dirección de Prestaciones Médicas. Así como existe un reglamento de afiliación, existe un reglamento de prestaciones médicas en el Seguro Social. El reglamento de prestaciones médicas me va a dar precisamente cómo va a regular la atención médica subsecuente. Es decir, ya tuve el accidente, ya me atendieron, después ¿qué sigue? ¿Va a haber rehabilitación? ¿No va a haber rehabilitación? ¿Que me fracturó un brazo? ¿Quién me va a quitar el yeso? ¿Quién me va a poner el yeso? Etcétera, etcétera, etcétera. Operativos, en salud de trabajo, es decir, las enfermeras, por eso estoy poniendo aquí las enfermeras. Más que nada esto aplica para la rehabilitación, como les comento. Se llegan a fracturar, no sé, la cabeza, se llegan a cortar algo, obviamente el doctor nada más los atiende, dele 4 puntos de sutura, no sé, dele inyésele el pie, no sé. Entonces, la atención médica subsecuente es la que nos va a otorgar las enfermeras precisamente para ver todo este tipo de cosas. Es decir, tenemos en un riesgo de trabajo, ¿quién nos va a recibir? ¿Quién nos va a calificar? ¿Y quién nos estaría dando la salida al riesgo de trabajo? Esto es obviamente dentro de la clínica del Seguro Social. Más que nada les pongo estos conceptos para que identifiquemos con quién referirnos a la hora de buscar algún formato, a la hora de buscar cierta información que tengamos. Por último, accidente en trayecto. Y bueno, se me alcanza a ver la imagen que puse de fondo, no digo más que evidente. Son los accidentes que se producen al trasladarse del trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y desde aquel, conforme al artículo 42 de la Ley de Seguro Social, segundo párrafo. Pero existe un acuerdo de consejo técnico que nos habla mucho en este aspecto, que es el acuerdo 258/2002, publicado el 22 de mayo. Nos dice, accidentes en trayecto solamente se van a considerar 1, 2, 3, 4. Es decir, cuando vayamos directamente del domicilio al lugar de trabajo o al revés. Es decir, estamos aquí trabajando, nos referimos a nuestra casa. Dando el primer paso saliendo de nuestra oficina hasta dando el último paso llegando a nuestra casa. Del domicilio del primer centro laboral al segundo cuando labora para 2 o más patrones. Es decir, cuando dobleteamos, ¿no? Que en la mañana somos contadores y en la noche somos strippers, ¿no? En ese caso aplica precisamente esto. Cuando salgamos de aquí y cuando nos vayamos al antro, vamos a decirle así, al antro donde prestemos servicios nocturnos. De un domicilio transitorio que hubiese tenido la necesidad de pernoctar, como si era el caso que tuvo solamente, ojo, cuando es el caso de velar por un ascendiente o un hijo enfermo, en el domicilio de estos y de ahí que salió para su centro de labores. Aquí no aplica de que me tuve que ir a quedar en la casa de mi abuelita, que me tuve que ir a quedar con mi casa chica, que me tuve que ir a quedar con no sé. Igual no conocen eso de casas chicas, casas grandes, pero bueno. Bueno. Por último, de su domicilio de trabajo al que esté, de este o aquel, una alteración habitual consistente en llevar a los hijos a la guardería. Es decir, solo nos permite de forma directa. De forma indirecta, cuando brincamos de un patrón a otro patrón, cuando tenemos la necesidad de velar a nuestros papás, de ver por nuestros papás, por ver por nuestra esposa o por nuestros hijos nada más. Y por último, cuando vamos en camino a la guardería, ya sea papá o ya sea mamá, cualquiera de los dos casos. Según el acuerdo 258, podría ser sujeta que no sea exactamente. ¿Sí me explico? Son pequeños detallitos que en el formato 7.7 nunca tomamos en cuenta.
Y sin embargo, los doctores de medicina del trabajo sí toman en cuenta. Si nosotros decimos, es que yo iba del mercado, que me quedé actualizando, me quedé como Adriana, que me quedé actualizándome las reformas fiscales, aquí iba allá, acullá, y después me fui a mi casa, entonces, pues resulta que ya esto. Y le dice el doctor, entonces no acudió de forma directa de su domicilio a su trabajo. No, doctor. Ah, bueno, no le dice nada al doctor. Y sin embargo, en el formato 77 dice, no se califica como riesgo de trabajo, ni siquiera como accidente de delicto, en base al acuerdo 258-2002. Exactamente. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Y por último, el más importante de todos, ok, yo no estoy diciendo aquí, bueno, hasta este momento estamos viendo cuestiones familiares o cuestiones de necesidad, como es el de tener dos trabajos. Sin embargo, cuando se produzcan accidentes en trayecto, los cuales no tengan que ver actuación de policía, es decir, que no nos hayan secuestrado, que no nos hayan balaceado, que no nos hayan asaltado, etcétera, 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 el trabajador estará obligado a acudir de forma inmediata a una unidad médica familiar del Seguro Social que le corresponde. ¿Sí me explico con esto? Es decir, todos los accidentes de trayecto están obligados los trabajadores a acudir de forma inmediata a la unidad médica familiar del Seguro Social, o en este caso el hospital. Si no ocurre esto, a nosotros como patrones nos dan herramientas para llenar el formato 77 y decir, ¿sabes qué? No me estás cumpliendo con esto. Obviamente nosotros al trabajador no se lo vamos a decir. O sí se lo podemos decir, ¿sabes qué? Tú no participaste en esto, tenías que ir a acudir. Es que yo no sabía, es que me dio flojera. Sobre todo esto se da mucho cuando tenemos lesiones de domingo para lunes. No sé por qué, pero a los hombres es que luego vienen con torceduras de pies. ¿Por qué? Porque acostumbramos los caballeros a jugar fútbol los domingos. Eso es muy cotidiano. O no necesariamente jugar fútbol, que nos fuimos a bailar, que no me salió bien un pasito duranguense nuevo, entonces me torcí el tobillo, no sé. Entonces, puede ser que el accidente, yo haya tenido mi juego el sábado por la noche. Yo como patrón tenía la obligación de informarlo 72 horas después. Ok, yo como patrón yo no sé que estás lastimado los fines de semana, pero tú sí como